El gasto ilimitado de propaganda política que tenemos en la famosa red de redes ya está haciendo estragos en la vida política del país, ya que la inversión multimillonaria e ilimitada que se está registrando en estos medios electrónicos está alterando los principios constitucionales de equidad, transparencia y fiscalización en el gasto electoral, y está también transgrediendo los tiempos autorizados para hacer campañas y precampañas. Si en el proceso electoral de una entidad federativa importante como lo es el Estado de México ya estamos viendo este fenómeno, no queremos siquiera imaginar lo que será el gasto electoral ilimitado de los candidatos y los partidos políticos en los diferentes instrumentos del Internet en el proceso federal electoral de renovación de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República en el 2012. Después de que durante medio siglo hemos ido construyendo el marco jurídico electoral mexicano, nuestra sociedad ha ganado en representación y derechos políticos para las mujeres, en la construcción de una pluralidad política en las cámaras, en la construcción de un sistema mixto de representación, en la autonomía y la ciudadanización del árbitro electoral, en un sistema más equitativo de financiamiento público para los partidos políticos, en un esquema de fiscalización del gasto más eficaz, en la profesionalización de los funcionarios electorales, en un modelo de comunicación política más equitativo y más justo para todas las opciones políticas, en la limitación de la propaganda gubernamental en tiempos electorales y en la limitación del uso del dinero privado en las campañas electorales, sobre todo para cerrarle el paso al dinero ilícito en la política. También se ha avanzado en la regulación de los tiempos de campañas, de precampaña y en los métodos democráticos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos. Pero no obstante lo anterior, siempre ha existido un impulso para retroceder. Ante la dificultad de desterrar el antiguo régimen y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritaria, misma que pretende ser disfrazada o disimulada con el sobrenombre de Estado eficaz. Este intento restauracionista reclama la era de las mayorías abrumadoras, de las cláusulas de gobernabilidad para contar con mayorías ficticias y automáticas, la era de la imposición de las decisiones, la era de la intolerancia con el adversario, en una palabra, la era del autoritarismo y, desde luego, la era del gasto ilimitado a la antigüita. Ante este contexto, vemos con mucho riesgo que ahora las campañas electorales que se habían logrado limitar en su gasto y su extensión durante las elecciones federales del 2009, después de las reformas electorales introducidas en el 2007, están a punto de regresar al esquema del gasto ilimitado y sin posibilidades de fiscalización, ahora a través del Internet. Esa es nuestra preocupación. A la fecha, no existe ninguna regulación para limitar el gasto de propaganda política contratada por políticos y partidos políticos en Internet. Y no existe ninguna regulación para controlar los tiempos en que puedan aparecer estos anuncios. Es decir, que no está estipulado respetar los tiempos de campaña y precampaña para anunciarse y que no existen mecanismos para fiscalizar este gasto electoral vertido a través del Internet. En las modernas campañas electorales cada vez más serán utilizadas las tecnologías de comunicación masiva de última generación, que impactarán en los resultados de los comicios dirigidas a un segmento de la población que va creciendo día con día, particularmente entre los jóvenes que están familiarizados de manera cotidiana con el uso de estas tecnologías a través de redes públicas o privadas, cuyo uso va en aumento de manera exponencial. Nos preocupa que ante la ausencia de controles y reglas claras para la compra de espacios publicitarios de propaganda política en el Internet, empiece a fluir dinero sucio para el financiamiento de los candidatos. La tentación del uso ilimitado de recursos siempre ha sido un atractivo. Para muestra un botón. Si se dan una vuelta por el Estado de México, constatarán el exceso en los gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional. En espectaculares llevan gastado aproximadamente 200 millones de pesos. Habida cuenta que cada 1000 espectaculares cuestan alrededor de 40 millones de pesos y que es notorio que por cada espectacular del PRD o del PAN existen por lo menos 10 del candidato priista.
Han reportado 15 millones de volantes, lo que implica un gasto mayor a 7 millones de pesos. Han contratado espacios en al menos 300 paradas de autobuses, invirtiendo una cantidad de 4,5 millones de pesos. Han gastado 490,000 pesos en el helicóptero que transporta al candidato, 280,000 pesos en globos aerostáticos y 6,700,000 pesos en 200 camiones con publicidad. Pero a eso hay que agregarle testimonios que estamos recogiendo y que presentaremos en su momento en el Instituto Electoral del Estado de México, en el Tribunal Electoral del Estado de México y, si es necesario, ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Hay testimonios de que están pagando 8,000 pesos a cada 2 personas por sección electoral de las más de 6,000 del Estado de México, que da un total de más de 200 millones de pesos. Si hablamos de que el total de tope de campaña que se tiene es de aproximadamente 203 millones de pesos, estas cifras que estamos dando, más otras muchas, obviamente que no se puede constatar de manera física inmediata. Estamos hablando de que a 15 días de la campaña llevan gastados ya casi 225 millones de pesos en estos rubros, más los otros que pagan de manera directa. Es decir, que se estaría esperando solamente con una visión lineal de estos gastos que tuvieran más o menos un gasto de alrededor de los 700 millones de pesos, lo cual quiere decir que han triplicado ya el tope de campaña en esta fecha. Adicionalmente, sumamos todo esto a los gastos que han destinado en los spots, videoconferencias y banners en los distintos portales de Internet para contar con una presencia permanente del candidato del PRI. Por todo lo anteriormente expuesto, caemos en la cuenta que volvemos a la era de la competencia política a través exclusivamente del uso ilimitado de recursos públicos y de recursos privados que suelen tener estos últimos, por lo menos la posibilidad de contar con fuentes de financiamiento ilícitos. Anulando en los hechos toda la vasta construcción jurídico-política que se ha hecho en el país para llevar a cabo campañas políticas más equitativas y más competidas en México. Es peligroso colocar a la democracia en manos de quien más dinero tenga. Como demócratas, debemos anteponer las ideas como vehículo de transformación e instrumento de convencimiento al electorado, muy por encima del uso monstruoso del dinero. Senadora Adriana González Carrillo, les recuerdo que por acuerdo de la mesa directiva no estamos aceptando interpelaciones en la presentación de iniciativas en razón de que el reglamento no lo permite. Pero tengo Estoy terminando, señor presidente, pero tengo la y obligación agradezco de decirle sus observaciones por referirme. No, pero no es para usted, es para la senadora González Carrillo, que me está pidiendo el uso de la voz. Muy bien. Desde esta tribuna, compañeras y compañeros, y ciudadanos que nos acompañan, y ciudadanas también, desde esta tribuna hago un exhorto a las comisiones de gobernación de ambas cámaras del Congreso de la Unión para que tengan a bien dictaminar esta y otras iniciativas relacionadas con temas electorales en la modalidad de conferencia, para estar en posibilidades de convocar un periodo extraordinario para contar con una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales antes del 30 de junio. Esto sí se puede porque no es una reforma constitucional, es una reforma a una ley secundaria, para que nos ayude a conducir las próximas elecciones federales conforme a nuestros principios constitucionales y que de ellas se emanen autoridades y representantes populares que gozan de la legalidad del proceso y del reconocimiento de la sociedad en su conjunto. Esto como elemento fundamental para tener la fuerza y la legitimidad para conducir los cambios urgentes que requiere nuestro gran país, México. Por su atención, muchas gracias.